Buenos días, mi nombre es Catherine Pérez y yo les voy a hablar sobre la teoría general del incumplimiento de las obligaciones. Cuando decimos incumplimiento de las obligaciones nos referimos a la inejecución de las mismas, ya sea de forma total o parcial, voluntaria o involuntaria, o permanente o temporal. De esta misma forma las clasificamos. Según su naturaleza nos referimos al incumplimiento total o parcial. El incumplimiento total es el incumplimiento por excelencia y es cuando no se ejecuta ningún tipo de acción para cumplir con la obligación. Parcial, cuando se ejecuta una que otra acción para tratar de cumplir la obligación, pero no se hace total o completamente. El incumplimiento según su duración es definitivo o temporal. Definitivo cuando ya de plano no se va a ejecutar ninguna acción para cumplir con la obligación. Y temporal cuando cabe la posibilidad de que en un futuro o posteriormente se ejecute el cumplimiento de la obligación como tal. Por último, tenemos según los hechos imputables al deudor, y estas son involuntarias o voluntarias. Voluntarias cuando los hechos para el incumplimiento son imputables o son culpas del deudor. E involuntarias cuando estos hechos no pueden ser imputables al deudor, sino que son por causa de fuerza mayor. Y en este caso está establecido en el artículo 1271 del Código Civil. Relacionado a este tema tenemos también el incumplimiento voluntario temporal, conocido como la mora, que no es más que un retardo en el cumplimiento de la obligación culposo, un retardo culposo. Los elementos de la mora son, como ya lo mencioné antes, el retardo del cumplimiento de la obligación, la culpa y la responsabilidad civil. Esto quiere decir que la mora genera un daño o un perjuicio a un tercero, en este caso el acreedor como tal. Hay dos clases de mora: la mora del deudor y la mora del acreedor. La mora del deudor es un retraso en el cumplimiento de las obligaciones del deudor como tal y sigue una serie de condiciones. En primer lugar, debe ser válida, debe ser cierta y exigible, posible y además culposa. Como efecto de la mora del deudor tenemos la perpetuatio obligatoris, que quiere decir que esta obligación puede ser exigida por el acreedor a perpetuidad, hasta que se cumpla. Con respecto a la mora del acreedor, tenemos que es un retardo culposo del acreedor que consiste en una negativa injustificada para llevar a cabo la obligación o para que la obligación se cumpla. En este caso, el deudor no es responsable. Relacionado a este tema, también tenemos la culpa y el daño. La culpa, que podemos definir como una acción o omisión imputable al deudor, pero sin que haya habido de su parte intención de dañar al acreedor como tal. La culpa la podemos clasificar según consista en una conducta positiva o negativa, según su gravedad y también según el origen de responsabilidad por actos ajenos. Según consiste en una conducta positiva o negativa, puede ser imprudencia o negligencia. Imprudencia cuando el deudor viola una obligación de no hacer, y negligencia cuando el deudor desarrolla o no desarrolla una conducta que se le había exigido. Podemos poner como ejemplo una imprudencia cuando alguien manipula un arma y no sabe hacerlo, y como negligencia cuando una persona tiene una obligación que no cumple, o sea, no la ejecuta porque no quiere. Con respecto a la clasificación según el origen de responsabilidad por actos ajenos, esta puede ser invigilando, que consiste en una falta de control de quienes dependen de la obligación de reparar el daño, e ineligiendo, que es cuando se escoge mal a un servidor. En el primer caso podríamos poner como ejemplo cuando un hijo hace algo mal y la persona que tiene que repararlo es el padre. Y en el segundo caso podemos poner como ejemplo cuando un empleado hace algo mal y en este caso es el empleador el que tiene que repararse. Con respecto al daño, por su parte podemos decir que es un perjuicio causado a un interés jurídicamente tutelado. Este debe ser determinado, cierto, lesionar un derecho de la víctima, además no debe haber sido reparado.
y la persona quien lo reclama debe ser la que recibió el daño como tal. El daño lo podemos clasificar según su origen, según la naturaleza del patrimonio del afectado y según la consecuencia del incumplimiento culposo. Según su origen, tenemos contractuales y extracontractuales. Contractuales, cuando el daño se origina por el incumplimiento de un contrato, a diferencia del extracontractual. Según la naturaleza del patrimonio afectado, tenemos patrimonial y no patrimonial. Patrimonial cuando como su nombre lo indica, afecta el patrimonio que se puede llevar a cuentas o a números, o sea, aparte se puede traducir monetariamente. En cambio, no patrimonial o moral es cuando se daña o se afecta de manera psicológica o moral a una persona, ya como sabemos esto no puede ser cuantificable en dinero. Y con la clasificación, según la consecuencia del incumplimiento culposo, tenemos que es directo o indirecto. Directo cuando es causado por el incumplimiento de una obligación e indirecto todo lo contrario. La solución del daño es la restitución, el resarcimiento y la reparación. Muchas gracias.